Muy bien, muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañar el segundo capítulo del proyecto Trayectorias de un narrador, idea original de Sandra Freitas y que se comparte con el proyecto Mirada de Arte. Sandra Freitas es una brillante narradora oral y gestora cultural de Brasil, y el proyecto Mirada de Arte, cuya idea original es de Luna Hidalgo, es originario o se origina en la ciudad de Guatemala. Este proyecto, proyecto conjunto, tiene la finalidad de promover y el reconocimiento del arte a diferentes espacios o de diferentes espacios en nuestros países. Así que um bom dia, boa tarde, boa noite também a todas as pessoas que podem estar sintonizando esta transmissão, a qual se origina na Guatemala, na América Central. Esta é uma ideia original do projeto Trayectória de um Narrador, original de Sandra Freitas, narradora e gestora cultural de Brasil. E também temos o enorme prazer de compartilhar toda esta atividade no projeto também Mirada de Arte del colectivo Arranca Cebollas, o colectivo Arranca Cebolas na Guatemala, na América Central, com uma ideia original de Luna Hidalgo. Hoje temos o prazer de falar com nosso amigo Eloy. Eloy Francisco Ñamoc Romero. Ele é originário do distrito de Laredo, na província de Trujillo, na região de La Libertad, no Peru. Ele tem formação pela Escola Superior de Artes Dramáticas e pela Escola Internacional de Contação de Histórias Mustaki, em Chile, também na América Central, em América do Sul. Ele é fundador do Centro Cultural Bambu Teatro, é ator, tem muita experiência como ator e como produtor de peças teatrais. Ele tem uma experiência de mais ou menos 18 performances, por exemplo, na Pasión de Cristo, a participar em festivais e encontros de contação de história orais alrededor de muitos países de Latinoamérica, como Buga, também Brasil e Chile. Así que hoy temos o prazer de falar com Eloy Francisco Ñamoc Romero. Muy bien, y así que el día de hoy tenemos la compañía de Eloy Francisco Ñamoc Romero, desde Perú. Es narrador oral, productor teatral, actor de teatro, decíamos, con participaciones en muchas representaciones de teatrales de la Pasión de Cristo, por ejemplo, y una formación académica también muy grande. Y bueno, ¿verdad? Hoy vamos a platicar un poco acerca de toda esa formación
egresado de la Escuela Superior de Arte Dramática de Trujillo, de la Escuela Internacional de Cuentacuentos Mustaquis de Santiago de Chile, fundador del Centro Cultural Bambú Teatro, capacitación en narración oral en Chile, Brasil, Colombia, Puerto Rico y la República Dominicana. Tenemos un montón para platicar porque tu trayectoria es sumamente grande, pero para comenzar por el principio, Eloy, ¿cómo es Eloy? Y luego vamos a ir pasando a todas esas etapas. ¿Cómo es el Eloy niño que sin tener evidentemente, sin tener una idea de que en algún momento va a tener todo este bagaje cultural, cómo vivía Eloy y qué es lo que lo hace ir poco a poco sintiéndose parte de todo este movimiento artístico? Bueno, Eloy de niño, cuando todavía, como lo dices, no tenía ni idea de estar donde puedo estar ahora. Bueno, era un niño común y corriente. Bueno, lo que sí es que es criado pues bajo la sala de la mamá gallina, ¿no? No como consentido, pero sí, nosotros, bueno, yo tengo 5 hermanos más, somos 6 en total. Entonces, en el lugar donde yo vivo es un valle. Entonces, estamos rodeados de caña de azúcar, porque en aquel tiempo pues estaba la hacienda azucarera, luego pasó a ser cooperativa. Mi papá trabajaba en la empresa, y bueno, tenía el abuelo que tenía su chacra, en donde también pasaban momentos bonitos. A mi abuelo le gustaba contar historias, a mi abuelo le gustaba contar sobre todo historias de miedo, de terror, sobre todo porque le encantaba vernos asustados para poder reírse. y, y bueno, luego la parte educativa, ¿no? Gracias a Dios tuve un profesor que le gustaba contarnos historias. Además de eso, tenía sin darme cuenta, tenía la escuela de casa, ¿verdad? Todas nuestras mamás son las mejores cuentacuentos, para que nosotros podamos comer, para que no nos duela algo, para que nos sintamos mejor. Son las primeras historias que escuchamos pues en el regazo de mamá, ¿no? Exacto. Sí, claro. Es justamente eso, ¿verdad? Cuando uno es niño hay una relación familiar que le permite de pronto empezar a tener curiosidad y todo. Hay una frase que es tuya, imagino, y de la que luego vamos a ir hablando un poco, pero que está relacionada con el fortalecimiento de la comunicación familiar también. Sí, sí. A ver, en el transcurso del tiempo me he aprendido de que se ha perdido esa comunicación familiar ahora en estos tiempos. Pues antes, recuerdo, ¿no? Nosotros, hora del desayuno, todo el mundo sentado en el desayuno. Hora del almuerzo, todo el mundo sentado en la hora del almuerzo. Nada de que como es ahora, ¿no? Ahora uno come una hora, el otro hijo come a otra hora y el otro otra hora. Entonces, ya cada quien como que hace en cierta manera su vida, ¿no? Particular. Recuerdo mucho eso en la casa, por ejemplo, cuando en la casa de mi abuelo había alguna reunión familiar, también, ¿no? Por ejemplo, las formas como eran, ¿no? Los adultos sentados en su mesa de adultos y todos los niños sentados en otro espacio con las cosas que teníamos nosotros que disfrutar. Entonces era también, yo considero que no era una división de relaciones, sino que los niños que conversan las cosas de niños y los adultos que conversan las cosas de adultos. A eso, sumado de que, bueno, después viene la otra parte de la comunicación, ¿no? La parte donde uno ya está con los abuelos o está con los papás y empiezan a contar sus historias. Por ejemplo, mi papá contaba mucho sus historias porque él había estado en el ejército y entonces contaba y contaba y contaba sus historias, ya conocidas, porque de un batallón, él hablaba siempre de Ana, Burro y Coco, por ejemplo. Cada vez que quería contar una historia, esa historia salía, ¿no? Y esa y una y otra vez. Entonces, que eran las experiencias de él, ¿no? O las experiencias del trabajo.
y con mi mamá también, por ejemplo, mi mamá también tuvo otro tipo de crianza, su papá muy cercano a ellas, entonces su papá, ellas eran solo mujeres, 4 mujeres, mi abuelo no tuvo hijos varones, entonces, pero él hizo con ellas, les enseñó a ellas, por ejemplo, les enseñó a ellas a volar cometa, nos contaba mi mamá, ¿no? Les hacía sus cometas gigantes, porque mi abuelo para eso tenía mucha habilidad para hacer cositas, ¿no? Para ser creativo. Entonces, les hacía los juguetes, les hacía el trompo, les hacía cosas, y todas esas cosas mi mamá nos contaba, pues, ¿no? Entonces, yo creo que ya analizando y viendo por ahí, yo creo que por ahí estaba llegándome la vena artística, ¿no? Sin darme cuenta, creo yo. Exacto, ¿verdad? Sí, exacto. Y bueno, hay una cuestión, de pronto con estos programas de diálogo, que a veces son de 45, 60 minutos, a veces la gente dice así como, no, pero es que si no es tan largo, más bien como algo yo digo, pero es que, por ejemplo, con tu trayectoria, no vamos a hablar 5 minutos, porque es una trayectoria demasiado larga, y justamente yo creo que pasa esto, pienso yo, de que estamos tan acostumbrados a un ritmo tan frenético ahora que es como, no, pero es que todo tiene que ser, hágame un resumen, dígame en 5 palabras Sí. de toda la historia. Y entonces, eso, digamos, en relación con la tradición oral, es distinto. O sea, uno podía sentarse y escuchar 2 horas una historia de terror, por ejemplo. Exactamente. Mi abuelo disfrutaba, porque sobre todo habían ocasiones que nos íbamos a la chacra. Por ejemplo, mi abuelo decía, vamos todos, ya nos íbamos todos los familiares a la chacra, y ya llegada esa hora de que ya anochecía, ¿no? La noche en chacra pues es muy distinta a la noche en el pueblo, en la ciudad, ¿no? En la chacra normalmente, o en la huerta no hay normalmente luz, energía eléctrica, entonces había que prender una lámpara, o había que prender una vela, un candil, había que prender para alumbrarse, o prender una fogata, ¿no? Y alumbrarse y calentarse también. Después los iluminadores por excelencia, pues eran las luciérnagas, ¿no? Las luciérnagas que llamaban tanto la atención, allí volando en toda la oscuridad y con esa lucecita que llevaban, y uno se divertía con eso, ¿no? Entonces, esos momentos eran los que mi abuelo, por ejemplo, buscaba, y empezaba con sus historias del muerto, del fantasma, del que se aparecía, del sin cabeza, y empezaba y contaba, y todo el mundo pues ahí agarrados, acurrucados ahí con mamá o con los tíos, acurrucados. Llegaba el momento en que todo era suspenso, y mi abuelo de pronto, ¡ay! todo el mundo saltaba, y mi abuelo se reía, o sea, cosas así, ¿no? Gracias a Dios he tenido la oportunidad de disfrutar de momentos así. Por eso es que yo creo mucho en esa unión familiar, en esa reunión familiar, en que se debe retomar, porque los abuelos ya no hablan con los nietos, los papás ya no cuentan sus anécdotas, sus historias con sus hijos. Cada quien vive su vida, cada quien, ahora en estos tiempos, cada quien vive metido en el celular, en la tablet o en la computadora, haciendo sus cosas, ¿no? Jugando los videojuegos, mirando las redes sociales, qué sé yo. Entonces, ya no hay esa comunicación familiar. Y esa es una de las cosas que yo he planteado dentro de mis proyectos, dentro de mi trabajo, crear esos espacios para que se vuelva a retomar esa comunicación del hogar, ese contar historias, ese contar anécdotas de padres a hijos y de abuelos a nietos también, ¿no? Exacto, exactamente, ¿verdad? Y primero, principalmente porque la tradición oral que se va generando y que se va quedando a través de la palabra, pues tiene que tener eso, ¿verdad? Porque si no hay palabra, entonces ahí se rompe. Aparte, pues, de la tradición oral es un acercamiento cultural mucho más accesible, porque, bueno, todos tenemos la potestad o la facilidad de escuchar, de hablar, bueno, digamos en términos generales, y esa es la mejor manera, ¿verdad? De ir combatiendo justamente el olvido que
porque de pronto, pues uno ya entrando en cuestiones ajenas, pues ya dice, de pronto estos sistemas lo que buscan es justamente que tengamos un olvido de dónde somos, ¿verdad? De dónde venimos. Sí. Yo, o sea, creo mucho en esto, la unidad, por ejemplo, dentro del hogar, está basada, su base es la comunicación. Si no hay comunicación, no hay unidad, cada quien está por su lado. Y yo creo que eso es lo que el mundo está buscando, ¿no? O los grandes están buscando en disgregar, ¿no? Desunir. Imagínate si desunen una familia, con más, pues, disgregar también, dividir un pueblo, una sociedad, para que a fin de cuentas, o sea, no mire lo que es mejor para ellos, ¿no? Considerando de que pues la narración oral o la tradición oral es el eje de las comunidades, de la unidad de las comunidades. Exactamente. Y bueno, digamos, vamos a hablar un poquito más a profundidad de toda tu experiencia como narrador y todo, pero también hay una enorme experiencia relacionada con el arte en general, en buena parte con el teatro y la actuación, porque sos egresado de la Escuela Superior de Arte Dramático de Trujillo, y cómo, en qué momento ya cuando entra tu vínculo académico con el arte, ¿cómo es ese proceso y cómo... Mira, todo eso fue de manera circunstancial, la verdad, ¿no? O sea, no fue que yo busqué y dije, voy a hacer esto. O sea, la verdad no llegó de esa manera. Pero yo creo que se estaba construyendo esa cosita desde dentro, ¿no? De a poquito, como te decía, un poco desde los abuelos, esa habilidad, esa creatividad que tenían para hacer las cosas, para contar las cosas. Yo creo que ya, y mi mamá también, otros talentos que tenía, además de mi papá. Entonces, esas cosas creo que fueron poquito a poquito fraguándose por dentro hasta que le llegase su momento, ¿no? Entonces, pasé luego de esa niñez, en cierta forma agradable, bonita, a una adolescencia, a una juventud un poquito más entrampada, más difícil, más complicada, en realidad, que yo sigo pensando de que todo eso sucedió para estos tiempos, ¿no? Para estos momentos, para el momento en que ya se me marcara el camino más definitivo. Pasé por varias experiencias, antes de entrar al mundo artístico, pasé por el mundo de iglesia, ¿no? Yo estuve en el seminario mayor formándome para sacerdote por 3 años. No fue una negativa mía, fue una historia complicada, que no dependía de mí la estadía o la continuidad de esa vocación. Entonces, considero de que esa vocación de servicio que yo siempre he tenido, o que aprendí desde casa y que la quise continuar en la formación sacerdotal, creo que se quedó siempre, ¿no? Porque después que yo salí del seminario, yo seguí haciendo esa actividad de servicio, seguí trabajando. Entonces mi trabajo se enfocó por eso mucho más dentro de la familia, dentro de reparar cosas complicadas, inculcar en las personas de que se puede, y hay otros caminos también por los cuales uno puede seguir, porque para mí fue muy difícil superar esta no oportunidad de poder terminar, de poder seguir. Entonces luego pasé por una experiencia de docencia, de profesor en una escuela, pero a pesar que dentro del seminario, por ejemplo, yo desarrollé actividades artísticas, sin saber, sin pretender más allá en realidad. Entonces, cuando estuve también en el colegio, desarrollé también actividades artísticas como docente, ¿no? Y poquito a poquito me fui llegando, hasta que en unas vacaciones, una vecina me dice, Eloy, me dice, ella era profesora de danzas folclóricas, sobre todo de la marinera, que es lo que es el baile de aquí, de mi lugar, de mi región. Entonces me dice, Eloy, ¿por qué no vienes a mi taller? Me dice, ¿sabes qué? Siempre carecemos de varones.
siempre tenemos mujeres bastante que aprenden a bailar, pero varones muy poco. Necesitamos pareja. Ven a mi taller. Y yo, bueno, dije, ya, bueno, pues, chévere, voy a aprender. Y me fui al taller. Y este taller quedaba en una casa, en la Casa de la Cultura, vamos a decir, del gobierno, ¿no? En donde en ese espacio, por ejemplo, estaba la escuela de ballet, estaba la escuela de teatro, la escuela de música, el conservatorio, y aparte se dictaban otros talleres también. Entonces, llegué ahí, estuve participando en las clases, y un día bajando las escaleras ya para irme a mi casa, paso por un salón y por la curiosidad me acerco, era un taller de teatro. Y yo, aunque no lo parezca, yo toda la vida he sido bastante, súper, hiper, archi tímido. Entonces me costaba mucho hablar a las personas, ¿no? La época de iglesia un poco me hizo soltarme, hablar un poco, salir un poco de mí. La época escolar también me ayudó a salir, pero yo seguía todavía en ese proceso de timidez, ¿no? No se superaba. Entonces, pero no pensé en cuestión de timidez, sino pensé en que me atrevería a hacerlo. Y bueno, me acerqué, pregunté y me informé del taller y me inscribí. La verdad me inscribí. No sé, fue algo que me llevó, me inscribí. Me apunté en ese taller de teatro. Ya participando en el taller de teatro, me entero que existía una escuela de teatro más al fondo del donde yo estaba estudiando. Y esa curiosidad me llevó a caminar más al fondo, a ir, ver. Ahí fue que conocí que había una escuela de música, que estaba la escuela de danza clásica, que estaba la escuela de teatro. Y entonces, la verdad es que ese taller fue como ese impulso, ¿no? Y decidí, no lo pensé más tiempo, y ya para esto también hubo otra cosa que yo tenía que decidir, porque yo esperé ciertos años, varios años, esperé la oportunidad de regresar a la iglesia, pero no se pudo dar. Entonces tocó el momento de decidir qué iba a hacer yo con mi vida. Entonces dije, bueno, tengo esta opción, me gusta el arte, vamos a trabajar aquí. Y me inscribí a la escuela. Y bien, bueno, yo lo disfruté, la verdad, aprendí muchísimas cosas, fui descubriendo más ese gusto mío por el tema de la actuación, fui descubriendo más temas, el tema de la manualidad, porque dentro de todo esto, por ejemplo, bueno, aquí en Trujillo, no sé si en todas las escuelas se hará lo mismo, pero aquí, por ejemplo, se nos enseña a hacer 1000 oficios, porque nosotros aquí tenemos que ser maquilladores, tenemos que ser, tenemos que elaborar nuestro propio vestuario, tenemos que elaborar, por ejemplo, cuando tenemos de títeres, tenemos que hacer nuestros propios títeres, tenemos que, mejoré aquello que estaba en todo ese proceso de aprendizaje. Entonces la escuela a mí me abrió mentalmente, me abrió mucho el panorama, considerando que yo ingresé a la escuela de teatro no pensando en que al terminar una compañía me contratara para trabajar de actor. Yo estudié con la mentalidad de que cuando terminara de estudiar debería ser mi propio camino, debería crear mi propio espacio, debería hacer mis propias cosas, porque no sé si allá en Guatemala también pasa lo mismo, pero al menos aquí en la región donde vivo hay muy poca o casi nada de producción teatral, por ejemplo. Y si la hay, es personal. No hay empresas que te solventan, que no existe, ¿no? Con decirte que hasta es complicado y difícil conseguir el teatro, que te alquilen así nomás. Si es que no eres reconocido mundialmente, no te alquilan el teatro. O sea, me parece una tontería esa manera de ver, porque no hay forma de que los artistas se puedan ir superando, ir creciendo, que en las tablas, ¿no? Entonces, así es como yo ingreso pues al tema teatral.
terminé de estudiar después de los 5 años, de aprendiendo muchísimas cosas que luego ya fui poniendo al terminar, fui poniéndolo en práctica, ¿no? Empecé con unos compañeros de promoción, nos juntamos y empezamos a hacer producción teatral. Mi visión está puesta en los niños por una razón especial, porque creo que si los niños, si les cambiamos, o mejor dicho, no les cambiamos, sino hacemos que los niños tengan en su cabecita y en su corazón el amor por el arte, ellos mismos cuando crezcan van a crear ese público teatral que todos los artistas ambicionamos. Si no, no hay de dónde. Al adulto ya no le podemos cambiar la manera de pensar, pero al niño sí, el niño que crece, el niño que crece alimentándose de arte, es aquel que va a formar luego una familia y va a alimentar de arte a sus hijos. Entonces, esa es mi visión, mi mentalidad, por eso es que me enfoco mucho en el tema familiar y trabajo bastante con el tema infantil. Qué bien. No, bueno, y las carencias del arte en general, bueno, no supongo que en Latinoamérica, no sé si en Europa o en otras partes, pero carecemos de lo mismo. Y aquí viene un término que usabas muy adecuado, que es la vocación de servicio, ¿verdad? O sea, al final el arte es casi una vocación y que de pronto la gente también tiene que entender que el arte no es solo para, ay, vengan, apláudanme y ya vive de aplausos, porque no se vive de eso. Pero que sí, el artista también forma parte de un espacio muy social donde prima o donde tiene que primar el desinterés propio y basado en el bienestar común, pienso yo también, pues, solo una opinión personal, pero no, es impresionante todo esto, y aparte, digamos, luego y ahora nos contarás un poco tu experiencia, hablar la representación en la Pasión de Cristo de casi 20 años, entiendo, y luego, digamos, esa parte artística como actor, y luego la parte de producción, que esos son otros 20 pesos, ¿no? Sí, es que yo casi a la par inicié todo eso, ¿no? Más o menos en el 2020 fue que, sin buscarlo y sin esperarlo, entré en todo ese mundo artístico, porque fue como te digo, desde la invitación a aprender esta danza folclórica, desde ahí que fue en el 2000, entonces empezó todo el proyecto de trabajo con niños, aun cuando yo estaba en la escuela, ya había empezado a trabajar con niños, a la parte de iglesia, del catequesis, que no solo o de evangelización, comencé a trabajarlo mucho con el lado artístico, entonces fue sumando todo eso, ¿no? El tema de la Pasión de Jesús me llega casi al finalizar mis estudios en el 2004, se da la oportunidad de participar en la primera edición de la Pasión de Jesús. Se hizo en aquella, ese trabajo se ha hecho ya por años continuos desde el 2004 en una provincia de aquí de la región donde vivo, que se llama Otusco. En esa región un compañero llevó la propuesta, el proyecto, la municipalidad le aceptó el proyecto y entonces nos llevó, fuimos entre alumnos y otros actores ya profesionales, fuimos a participar. En aquella época yo me tocó hacer el papel de Pilato. No sé por qué llegó el tema de Pilatos a mis manos, pero me tocó ese papel, que a su vez yo lo veía pues divertido y controversial al mismo tiempo, ¿no? Porque dentro de la historia bíblica pues es un personaje que no por cobardía, pero que sabiendo la justicia no se atrevía a poner la justicia justamente por no perder su poder, ¿no? Entonces, pero en el fondo él creía o aceptaba esa condición, la condición de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, sí, fue esa primera experiencia que vivimos. Luego, el siguiente año
les pareció bien a la comunidad de este lugar, que es en la parte sierra. Nos volvieron a convocar, entonces volvimos a ir, volví a repetir el papel de Pilato. Después ahí al tercer año volvimos a ir, y así hemos ido continuamente, ¿no? Bueno, obviamente mejorando situaciones, mejorando locaciones, mejorando texto también, muchas cosas mejorándolo, porque ahora a estos tiempos ya es un evento que se hace, que está programado para la provincia, y ya ahí tiene de corte pues a nivel ya no solamente local, sino también es nacional, inclusive internacional, porque ha llegado prensa extranjera, también ha llegado, por ejemplo, cuando hemos hecho esta representación allá en Otusco, ¿no? O sea, ya es un evento formalmente establecido. Y bueno, yo he tenido ahí la fortuna de pasar, como te digo, inicié con el papel de Pilatos, entre los más o menos casi 20 años, habré hecho de Pilatos unos 8 años más o menos, indistintamente. Luego he hecho el papel de Jesús, también he hecho más o menos unas 6 años, 6 oportunidades. Luego pasado también por el papel de Caifás, por el papel de Anás, los somos sacerdotes, ¿no? Dentro de los principales. El único que por el momento todavía no me toca pasar es el de Herodes. Pero al menos dentro de los personajes principales dentro de esta historia del Vía Crucis, de la Pasión de Jesús, me ha tocado pasar, ¿no? Con experiencias diferentes, porque obviamente cada uno de estos personajes pues tiene una connotación también muy particular, pero que a la vez lo disfruto, porque si puedes contar, es parte de una parte de mi historia, de mi historia, ¿no? De mi etapa en seminario, de mi vinculación con la iglesia. Entonces, para mí, ese servicio, pero que en el tiempo se convirtió en un trabajo, bien, lo disfruto, ¿no? Lo disfruto, cada convocatoria que nos hacen lo disfruto. Luego, como te escribí también ahí en la nota, hay otros 2 lugares donde también nos convocaron, nos llevaron, que fue Tucumé y Chepén también, 2 comunidades a las cuales se les llevó el proyecto y lo aceptaron de buena gana, y entonces también fuimos a hacer esa representación allá, ¿no? Aquí para Otusco ya es una tradición que se haga, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Es un trabajo muy bonito, porque no solamente, bueno, yo lo disfruto así porque no solamente es teatral, también es espiritual, que para mí, o sea, es importante, ¿no? Exacto, ¿verdad? Sí. No, igual el arte es un medio que te conecta con muchas cuestiones, ¿verdad? O sea, pueden ser posicionamientos políticos, espirituales, lúdicos, o sea, el arte te conecta, ¿verdad? Y un poco el tema es que el arte es un espacio abierto, ¿verdad? O sea, no tiene que ser elitista de que no, el club de escritores renombradísimos y nada más. Otra cosa, y eso es otra cosa aparte también, es que el arte sí es muy comprometido. O sea, cualquier persona que debe entender también que el arte es un proceso muy serio, con mucho compromiso, de mucho trabajo, y que no es nada improvisado, no es hoy en la mañana amanecí inspirado y ya aquí está mi libro. No, nada que ver, requiere de dedicación, de investigación, de lectura, de reflexión, muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, esa ha sido la representación de la Pasión de Jesús, ha sido un trabajo, digamos, casi continuo al año, pero aparte de eso, con mis compañeros, hemos hecho otros tipos de trabajo, ¿no? Actorales, hemos hecho comedia, hemos hecho clown, hemos hecho títeres, que es parte de toda esa gama de uno como actor, para lo que en cierta forma se educa, se forma, ¿no? Así que, o sea, no ha sido tan encerrado necesariamente dentro de ese aspecto. Pero nuestro trabajo, por ejemplo, teatral, infantil, va siempre enfocado al tema de valores. Siempre busco eso, ¿no? Mira.
Y bueno, en cuanto al tema de tu experiencia como narrador, también que te vinculas en un momento, algo que me diría que me llama la atención, pero no me llama, o sea, sí me llama la atención, pero no me sorprende, más bien esa es la palabra, me llama la atención, pero no me sorprende, es el hecho de decir como, es que yo en realidad soy una persona tímida, pero participo en estos eventos así como muy masivos, ¿verdad? Que es como bueno, sí, cómo se combina una cosa con otra, ¿verdad? Y Sí, en el caso de la narración, ahí hay algo que también mencionas, es la formación, ¿verdad? O sea, cuando uno narra o cuenta una historia, muchas veces que está basada en algunos elementos culturales propios, no se los puede inventar, ¿verdad? No puede llegar y decir como en las montañas de tal lugar cuando es un lugar ya no. de playa, sí, exacto, ¿verdad? Entonces, esos dos elementos, ¿cómo combinas la personalidad innata con este tipo de cuestiones? Y luego, ¿cómo va la formación como narrador? Y con todo ese bagaje cultural que también tenés que ir formando. A ver, mira, sí, parece increíble. Yo en realidad, por ejemplo, ahora yo me siento como que estoy en un escenario. Uh -huh. Entonces, soy el personaje, ¿sí? Soy el personaje, el que conversa, el que se explaya, el que conversa con toda tranquilidad, con toda soltura, el que no tiene dificultades para comunicarse, ¿no? Pero fuera de esta pantalla, fuera del escenario, yo vuelvo a ser ese Eloy tímido, ¿no? Vamos a decirlo así, en cierta forma solitario, callado, ¿no? Vuelvo a hacer eso en realidad. Entonces yo cuando subo, en esa parte eso me ayuda a diferenciar, creo yo, el teatro. Entonces yo cada vez que estoy al frente de un grupo, cuando estoy frente a algo, yo no me siento yo, sino dejo a Eloy, lo dejo a un costadito, espérate Eloy, Uh -huh. Francisco va a trabajar, va a hacer lo que tiene que hacer y listo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con la parte personal, ¿no? Con la parte interna. Yo no he dejado de ser, yo por ejemplo, soy de esas personas que cuando está dentro de un grupo, por ejemplo, no soy el que toma la iniciativa de hacer esto o de hacer lo otro. Soy el que más bien decide si hace o no hace. Uh -huh. Pero ahí me mantengo, ¿no? Entonces, pero si pasa distinto cuando yo estoy a la cabeza de un grupo y tengo que ser el que da las alternativas, el que crea oportunidades, ahí soy otra cosa, ¿no? Entonces yo soy uno cuando soy parte del grupo y soy otro cuando estoy a la cabeza del grupo, ¿no? Ahí es el personaje, ¿no? El personaje, tomo digamos, el papel del personaje. Por ejemplo, en el colegio, yo tomaba el personaje de ser un docente. No era Eloy el que se queda en su casa, el que dictaba la clase. No era el docente. ¿Por qué? Porque tenía que enfrentar cosas, solucionar cosas, resolver cosas, y eso lo hace ese Eloy artista, no lo hace el Eloy persona, ¿no? Persona común y corriente. Entonces, en eso se combina el tema artístico, ¿no? De que el teatro me ha permitido ver cuál es mi papel en el momento y en la circunstancia en la que yo estoy. Eso fue lo que me llevó, por ejemplo, en el tema de narración oral, entrando ya a ese tema. Yo estaba tan metido en el tema educativo y en el tema teatral de mi parte que no veía más allá porque tampoco en la región donde yo vivo no había más, ¿sí? Entonces, cierta ocasión, paseándome por el Facebook, vi un aviso, ¿no? Una publicidad de un festival, decía encuentro de contadores de historias, decía así. Entonces me surgió la curiosidad. Dije, bueno, ¿qué es? O sea, ¿qué parte del área del teatro es? Claro, yo hacía dentro del teatro, o sea, significaba cuentos, podía contar cuentos, pero no sabía
de este otro camino, vamos a decirlo así. Lo conocía yo solamente como una cuestión teatral. Entonces, veo allí encuentro de contadores de historia. Wow, ¿qué es esto? Dije yo entre mí. Entonces, ¿seré capaz de hacerlo? ¿Me atreveré? Ahí entró mi timidez, ¿no? Entonces, dije, no. Pero cuando leí, decía, último día de inscripción, no tengo tiempo de pensar, no tengo tiempo de esperar a mañana. Bajo presión. Exactamente. Vamos a ver qué pasa. Comencé a escribir, a inscribirme, a llenar datos y todos y tal, y los envié. Y dije, bueno, desde lo que yo tengo, ¿no? De la información que yo tengo. Teniendo en consideración que yo, la verdad, de mí no tengo mucha información. ¿Por qué? Por ejemplo, yo siempre, nunca he visto como necesario, a pesar de ser como artista, nunca he visto necesario tener que ver que me saquen una buena foto, hacer un buen video, todas esas cosas. A mí nunca me han preocupado esas cosas. Entonces, cuando aquí leí que decía un video contando una historia en un evento, Dios, yo no tengo nada de eso, dije pues, ¿y ahora? Bueno, el caso es que mandé lo que yo tenía. Mandé mi información, algunas fotitos de teléfono que yo tenía, todas mal hechas, porque en realidad, como te digo, nunca yo me he preocupado por un tema de marketing, por un tema de publicidad, ¿no? Inclusive hasta ahora, la foto que yo tengo es la que me tomo con el teléfono y ya está. O sea, yo no me preocupo por eso, porque digo, si alguien quiere que yo trabaje, que sea porque me ha visto trabajar, no porque le muestro unas fotos, por decirlo, ¿no? Ese pensamiento es el que yo he manejado. Entonces, me inscribí y a la semana, más o menos casi, me piden pues este video, ¿no? Contando, uy, ¿ahora qué hago? Dije. Bueno, convoqué como para esto yo ya trabajaba con niños, tengo un centro cultural, entonces trabajo con niños, entonces los invité a ellos, a sus mamás y que vinieran, acomodé las cosas, de tal manera que hice mi show ahí. Y entonces le di el teléfono a mi sobrina y le digo, hija, grábame mientras yo voy a contar la historia. Y así lo hice. Me acuerdo que, no sé si has escuchado el cuento de la tradición española, creo que sí, tradición española, de la tía Miseria. No sé si has escuchado esa historia. Cuando yo la escuché y después la busqué, una historia que me cayó muy bien, me agradó por la temática, ¿no? Entonces dije, ay, este cuento lo voy a contar. Y ahí me grabé con ese cuento, mandé el video y de ahí nada, pasó un mes, nada, no llegaba nada. Bueno, dije, pues bueno, ya, hice el intento, por lo menos alguna vez en la vida hice el intento, porque la verdad yo así nomás no hago intentos de mandar cosas, no, me cuesta mucho. No sé, no sé si es, no creo que sea, pero tal vez sea parte algo de inseguridad con lo que yo puedo hacer, entonces, pero digo, no, bueno. Y bueno, pasó un mes, 2 meses, nada. Pero ya me olvidé, la verdad, yo me olvidé. Bueno, ya me olvidé. Seguí mi camino, haciendo mis cosas. Cuando casi más o menos, porque eso fue casi a finales de febrero. Y ya pasó marzo, abril, mayo, nada. Junio, finales casi de junio, me llega un correo de alguien desconocido. Entonces yo abro y lo primero que leo es el encuentro, ¿no? Encuentro de contadores de historias. ¿What? Dije yo. Me emocioné un poco, pero después dije, no vaya a ser que me están diciendo que no. Entonces seguí leyendo, cuando llego hacia la parte final y decía pues que me estaban invitando a participar en ese festival, que era en Buga, en Colombia. Entonces, ahí sí me alegré, me emocioné y me emocioné y todo. Me emocioné y todo, pero esa emoción me duró poco, ¿sabes? Porque entonces vino a mi mente
Me aceptaron. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Ahora el vuelo, ahora lo que necesitaba para poder irme. Ujú. Bueno, dije, trabajaré lo más que pueda y en todo lo que más pueda para ahorrar. Y si ya, pues si al final no consigo, pues ni modo, ¿no? Ya que puedo hacer. Por lo menos hice el intento, dije yo. Y ya, me puse pues a trabajar y a juntar, a ahorrar centavo por centavo, centavo por centavo. Y, y más o menos porque este evento era por octubre, septiembre era, finales casi de la última semana de septiembre. Ya más o menos por agosto, finales casi de agosto, me llega un correo primero de alguien que yo desconocía. Y y ahí nomás al poco tiempo que recibo el correo, ahí nomás casi me llaman por teléfono de alguien que yo tampoco desconocía. Entonces me dice, Eloy, sí, con él habla, y me dice, bueno, nos comunicamos de Lindley. Lindley, yo decía Lindley, no los conocía, este nombre no me sonaba. Y me dice, bueno, lo que pasa es de que nuestra empresa trabaja con centros con este centro comercial, esos que hay ahora, ¿no? Esos malls, y trabaja y usted se ha ganado un premio y necesitamos como estar en contacto con usted para hacer la entrega del premio. Y yo, ah, sí, entonces ahí le vamos a mandar unos datos en el correo para que nos facilite información. Y yo, sorprendido, la verdad. ¿Y qué fue? Asistí a la invitación de la entrega de este premio. ¿Y qué era el premio? Eran millas, Ay, este, mira. eran millas, que cuando yo miré, me cubrían el pasaje entero, ¿no? Tanto, o sea, de ida y vuelta, ¿no? Me Ajá. cubrían, esas millas me cubrían. Entonces, yo no sabía, la verdad, yo desconocía esos temas porque yo nunca había volado, había viajado en avión. Entonces, pero comencé a preguntar, a averiguar qué cosas eran las millas y todo ese tipo de cosas. Entonces, era mi pasaje ida y vuelta. Entonces yo Ay, dije, mira. este es de Dios, ¿no? Este es de Dios para mí. Entonces, ya dije, bueno, lo que trabajé y lo que pude juntar, dije, bueno, eso servirá para pasear allá, para conocer algo más ya aprovechando estando allá. Ujú. Y así fue. Llegó el mes de septiembre, la última semana de septiembre, y me fui. Era la primera vez que yo salía del Perú, que viajaba afuera, un poco con el temor, pero bueno, me dieron la seguridad de que me iban a esperar y todas esas cosas, ¿no? Pero yo no sabía cómo era el movimiento, por ejemplo, en un aeropuerto, por dónde tenía que ir, que te pregunté. Entonces, ahí tenía que estar pregunte y pregunte, ¿no? Entonces, así fue que me embarqué y me fui. Cuando llegué, bueno, igual, lo bueno es que hablaba en español, entonces, preguntaba aquí, preguntaba allá, cómo se llenaba el formulario, este papelito que te dan para la aduana, para migraciones, cómo era cada cosa, llevé mi invitación impresa, todo lo que tenía que hacer, y entré, llegué, ¿no? Llegué a este pueblito de Buga con Germán allí, que nos atendió muy bien. Fue una experiencia para mí, así como te contaba la experiencia de la profesora que me invitó para ir a aprender a bailar marinera, fue Ujú. igual llegar a Buga. Porque al llegar ahí, descubrí que en Perú también había este movimiento de la narración oral. Ujú. Lo que pasa es que en mi región no había, solamente había en la región de Lima, del Cusco y de Ayacucho. Y todo era así, encerradito, 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 como que nadie se entere, ¿no? Entonces llego a Buga y me encuentro con otro peruano Ujú. de Lima, ¿no? Entonces, Ajá. y allí conversando, es que yo me entero pues que en Lima había muchos narradores orales, que en el Cusco, que de Ayacucho, que de Arequipa.
Y así es como yo encuentro este espacio de la narración oral. Bueno, fue una experiencia muy bonita. Conocí buenos amigos, lindísimas personas y lindísimos también profesionales en realidad, los que encontré en esta oportunidad. Me tocó vivir un momento difícil también, estando allá. Por primera vez en mi vida pasaba un cumpleaños fuera de mi casa. Y dos, faltando un día, el día de la clausura, en la madrugada me comunican de mi casa, pues que mi mamá había fallecido. Entonces, para mí fue un poco, esa parte fue dura, porque yo vivía con mi mamá, yo la cuidaba, yo la atendía, y la dejé encargada con mis hermanos mientras yo viajaba para esto, ¿no? Entonces, para mí fue duro, pero dentro de todo fue también parte de las experiencias que me tocó para encontrarme yo en la narración, la verdad. Buga fue esa oportunidad, porque de Buga me llegó la oportunidad a través de una amiga que conocí allí, que era de Chile. A través de ella me comunica que esta fundación en Chile, esta fundación Mustakis, que hace trabajo cultural, proyección cultural en Chile, siempre hacía la escuela de cuentacuentos, pero era solo para chilenos. Y en esta ocasión iban a hacerla internacional, o sea, iban a traer de otros países también a que vinieran a estudiar a la escuela. Entonces me dice, o sea, y se abre esta oportunidad. Ahí nomás fue, esto fue en el 2016 que estuve en Buga, en septiembre, y en febrero del 2017 se abrió esta escuela. Entonces me dice, esto es bueno para ti porque tú trabajas con niños, así que no te lo pierdas. Y como que hice todo lo posible para irme ese tiempo, ese mes completo a Chile a estudiar en la escuela de cuentacuentos, ¿no? Una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Como te digo, para mí ese mundo era nuevo, yo estaba entrando en ese mundo nuevo de la narración, yo lo conocía solo desde el lado teatral, pero ese mundo de la narración era otro. Estrategias distintas para aprender, la revalorización del folclore del país. Fue muy, muy interesante esta formación. Y eso luego me llevó a esa experiencia, me llevó a tomar la decisión de traer esa experiencia aquí, a mi localidad, a Laredo. Entonces conversé con mis compañeros, con aquellos que estuvieron conmigo en ese año, y era una forma también para mí de sanar esa herida que se abrió aquella vez con lo de mi mamá. Entonces les hablé si podían venir a participar aquí a mi pueblo, y me aceptaron, gustosamente me aceptaron venir, y entonces me puse a trabajar duro, porque lo que hablábamos antes, pues acá no hay financiamiento empresarial, así que me tocaba ahorrar centavo a centavo para poder darles estadía, para poder alimentarlos, para poder transportarlos y para poder hacer todo eso, ¿no? Entonces, pero eso no me interesó, lo que me interesaba más era ese servicio de poder trabajar con la comunidad. Entonces me puse a trabajar duro, y en septiembre, en las mismas fechas en las que pasé en Buga, en esas mismas fechas programé este festival internacional. Vinieron 15 compañeros de los 20 tantos que estuvimos allá en Buga, vinieron 15 aquí. Fue una experiencia muy bonita. Aquí no se conocía, o sea, no había trabajos de narración oral propiamente. Entonces fuimos a colegios, a las escuelas, estuvimos en las plazas, en los parques, contando historias con ellos, y se vivió una experiencia muy bonita, fue una experiencia buenísima, y bueno, eso fue el incentivo para el siguiente año, y así lo hice al año siguiente, al 2018, 2019, continué con el festival, ya invité, como en esos mismos tiempos también me invitaron a Cali a participar de Unicuento. Entonces conocí a otras gentes también, así que los invité para el siguiente festival. Hemos tenido la oportunidad aquí de tener a gente de aquí de Sudamérica, pero también de España y de Francia, compañeros que conocí en estos otros festivales, que buenamente vinieron a
vinieron a regalarnos su arte, su profesión aquí, a compartirla con mi comunidad, ¿no? Y luego, pues dentro de los que venían, también vino gente de Brasil, y en una ocasión, uno de ellos pertenecía a un grupo a la Asociación de Amigos de las Historias de Brasilia, y al año siguiente, en el 2019, me invitan a participar en el evento que ellos realizan por el Día de los Narradores Orales, que es en marzo. Me invitaron, y la verdad, yo no pensé en el idioma. La verdad, yo pensé en la experiencia que iba a vivir. Eso me entusiasmó. Bueno, aquí, claro, mi televisor fue mi mayor escuela, ¿no? Porque el YouTube, pues, me puse a escuchar, a ver un poquito para poder entenderlo. Lógicamente no iba a ser fluido, pero algo iba a entender. Y me fui así, a un lugar donde se habla distinto, y la verdad que la experiencia que viví ese primer año fue buenísimo. Yo ni sentí que estaba con un lenguaje extraño. Creo que la comunicación del corazón afectiva fue tan grande que todo entendía, que pude comunicarme también con ellos, ¿no? Fue una experiencia, de la verdad, para mí es sorprendente. Para mí fue una experiencia extraordinaria, porque pensé que iba a ser muy difícil por el tema de comunicación, pero no la pasé nada complicado. Y bueno, pues después vino la pandemia, que nos complicó un poco el paso. Y desde ese tiempo, el 2021 en Brasil no se hizo, y a partir del 2020 nuevamente se volvió a retomar. Desde ese tiempo yo sigo yendo, como me siguieron invitando. Soy el único extranjero que va a ese festival. No sé, les habrá caído en bien mi forma de trabajar, pero hasta el 23 fui como invitado especial para el reconocimiento, inclusive, que el gobierno de Brasilia le brinda a los narradores orales por su día. He tenido esa oportunidad de también ser reconocido allí, estar en su parlamento. Y bueno, a partir del 24 me dieron la sorpresa y la alegría de hacerme integrante de esta asociación. Ahora soy parte ya de la Asociación Amigos de las Historias de Brasilia. Y eso, pues, me abrió, en cierta forma, la pandemia me abrió puertas virtualmente, porque allí en pandemia fue que los brasileños fueron los primeros, creo los pioneros en hacer las redes de contadores de historias, y hicieron el grupo, comenzaron a armar el grupo, y dentro de ellos estuve yo, como era como el único extranjero ahí, y porque lo hicieron para todos los narradores de todos los estados de Brasil. Crearon ese grupo. Entonces se comenzaron a inscribir de todos los lugares de Brasil, se comenzaron a inscribir, a agrupar, y ahí estaba yo. Y ahí fue donde, por ejemplo, en pandemia yo he hecho muchos cursos de formación y de aprendizaje en Brasil. Estaba la compañía Apocalíptica, de la Universidad de Goiás, del Espíritu Santo. Ahí fue también cuando conozco a Sandra dentro de estos grupos. Conocí a mucha gente que comenzó también así a trabajar de manera independiente. Fui conociendo a mucha gente. Ahora que yo voy también allí a Brasilia al evento, también conozco a gente de otros estados que llegan ahí, y así he ido ampliando este panorama de narradores, de contacto con narradores, y es lo que me ha traído hasta aquí, ¿no? Esa experiencia de la narración ha sido muy enriquecedora para mí. Y, ¿sabes? Llegó en el momento apropiado también, como cada cosa que a mi vida ha llegado. Porque yo por años estaba queriendo establecer y formar una compañía de teatro. Formar. Pero ¿qué pasaba? De que no todos teníamos la misma pasión. Entonces, o algunos de repente tenían la pasión, pero las necesidades personales o familiares los llevaban por otros caminos. Y no se podía. Ya cuando estábamos juntos, vueltas se separaban. Estábamos en ese plan. Y yo no sentía que podía seguir creciendo dentro de esa espera.
Entonces, cuando conocí el camino de la narración oral, dije, llegó en su momento. Se acabó el pensamiento de querer formar una compañía de teatro, ya no. Ahora, como narrador, vas a caminar el hoy, porque allí no necesitas de nadie, más que de tu compromiso, más que de tu responsabilidad, más que de tu entrega. Entonces, es por eso es que yo, este camino que se me abrió, circunstancialmente, yo voy feliz, la verdad, yo soy feliz haciendo esta labor, este servicio, pero al mismo tiempo este trabajo, ¿no? Porque soy como muchos también de los que disfruto del trabajo que hago y más aún que me paguen por disfrutar. No, mira, exacto, es que todo eso tiene mucha importancia. Y qué bonita historia, porque como también, digamos, algo que mencionabas, el idioma, por ejemplo, con Brasil se entiende, uno masculla ahí alguna palabra, pero no es el mismo, o sea, al final, y cómo el entendimiento se da a través de la misma pasión por lo que uno está haciendo, del mismo sentimiento, y, y cómo todo eso tiene que ver, ¿verdad? Como con el trabajo de la narración, que la narración, digamos, el trabajo de la narración al final es la preservación cultural, ¿verdad? Y Así es. cómo todo este proceso se da. Bueno, hablabas un poco de los escenarios, por ejemplo, decías hace rato, este es mi escenario ahora, hoy, en este momento, este es mi escenario. Este escenario, si vos querés, podés utilizarlo para narrar una historia, si tenés allí alguna, si no, pues no pasa nada tampoco. Sí, 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 claro. Hay un mito o una leyenda, puede decir, de aquí de mi comunidad, ¿no? Que se cuenta. Laredo es una comunidad azucarera y como comunidad azucarera hay una fábrica y parte de esa fábrica hay una zona que se llama el Trapiche, que es el lugar en donde se muele la caña para luego pues ya procesarla y luego obtener el azúcar. Bien, esta leyenda trata sobre el trapiche y cuentan los que historias cuentan, los abuelos, los ancianos de la comunidad nos cuentan que este trapiche tiene algo en especial. Cuando fue colocado dentro de la fábrica, dicen que cada cierto tiempo se detiene y la producción no puede seguir. Entonces, los que allí trabajan por la noche dicen que empiezan a escuchar unos gemidos, unos gritos de dolor, de sufrimiento, pero la máquina no puede trabajar. Traen a los mejores ingenieros para que puedan darle marcha, pero aún así no lo logran. El más anciano de la comunidad entonces les contó que para que el trapiche pueda trabajar, necesita de su grasa especial. Y todos se preguntaban, ¿y cuál es esa grasa especial? Pero si ya hemos hecho todos los trabajos técnicos, científicos. Les decía el anciano, deben ir por la madrugada, ir al campo. Allí hay muchos trabajadores que vienen de la zona de la sierra, a quienes quizás ya ni siquiera nadie preguntaría por ellos, o a quienes no extrañaría el que no regresaran. Así que inviten a uno de ellos y llévenlo a la parte más alta de la fábrica, allí en donde está el trapiche. Y cuando estén allí en lo alto, mientras el trabajador que por primera vez va a entrar a este lugar, va a estar sorprendido con la grandeza de la maquinaria. Y en esa distracción, pónganle una mano en el hombro y láncenlo al trapiche. Y dicen que así lo hicieron. Y el trapiche
comenzaba nuevamente a trabajar. Y trabajaba tan bien que la producción se duplicaba y algunas veces hasta se triplicaba. Pero también cuenta los ancianos que cuando al trapiche, a la parte más alta, es llevada a una mujer con su bebé en brazos y son lanzados a él, su producción aumenta mucho más. Por eso, cada vez o cuando vengas y visites Laredo y te inviten a conocer la fábrica y te lleven a la parte más alta de ella, del trapiche, y sientas que te ponen una mano en el hombro, ten mucho cuidado, porque puede ser esa grasa especial para el trapiche. Y bueno, esta es una leyenda que se cuenta aquí en mi comunidad. A mí yo también en alguna oportunidad he entrado como parte de conocer la fábrica, conozco adentro también, y parece que todo fuera real, porque en realidad es como se cuenta, ¿no? Hay unas escaleras de metal que te llevan hacia la parte más alta, donde tú en un barandal de metal te inclinas para mirar hacia abajo la magnitud y la fuerza y la fiereza del trapiche, que parece tan real que ya sientes que te ponen la mano en el hombro, ¿no? Mira, no, pero esto es el tema, ¿verdad? Que como la historia, bueno, Eloy, ha sido una charla sumamente amena. Estoy muy agradecido con tu persona por este momento para poder platicar, una charla muy, muy dinámica, muy amena. Aunque el programa es pregrabado, quiero enviar un saludo muy grande a Germán Jaramillo Duque, un impresionante promotor de la cultura y cuyo valor más grande es justamente espacios como el tuyo, ¿verdad? Promover en tu propio espacio todas estas dinámicas que se han ido Eso aprendiendo. fue mi motivación, la verdad. Exacto. Y ya para ir finalizando, pues bueno, ¿verdad? Te voy a dar 5 palabras así, o 5 conceptos muy breves, y me respondes también así, con una forma muy breve, Un ping-pong. ¿qué te refleja cada uno de esos pequeños conceptos? El primero es historias de aparecidos. Miedos, superar miedos. Teatro. En su momento, en estos momentos, mi pasión. Patria grande. Patria grande. Yo creo que no es lo físico, yo creo que no es lo físico. Patria grande creo que es toda esa parte de humanidad que te tiene afecto. Memoria colectiva. Es la que nos mantiene vivos. Y la última que se me pasó cuando vos lo mencionaste, vocación de servicio. Hay algo que dice, ¿cómo es? Si no sirves para vivir, perdón, si no vives para servir, no sirves para vivir. Es así, esa es la forma, ¿verdad? Esa es. Exacto. Sí. Bueno, y quería finalizar un poco también con esta frase, con esta oración más bien, ¿verdad? Trabajo para impulsar el hábito de la lectura y el fortalecimiento de la comunicación familiar. Y bueno, ahí que nos la expliques ya para ir finalizando esta tan agradable conversación.
Bien, encontré esta frase que a mí me gustó porque yo, por ejemplo, eh, a ver, no he tenido tanto así esa ayuda ese acompañamiento para el hábito de la lectura. Lo he hecho en función de mi necesidad ¿no? Cuando estaba en la escuela, porque necesitaba leer para poder realizar trabajos, para poder entregar investigaciones. Luego, y así ha ido siendo, ¿no? Luego ya cuando entraba en la narración oral, sí, ahí es donde yo me he vuelto un poquito más, me he vuelto más lector, de leer porque me guste, ¿no? Y por agrado. Entonces creo que es importante que si en los niños uno trabaja ese hábito de la lectura, va a poder ayudarlos mucho, justamente, acá tengo un libro, justamente va a poder ayudarlos a soñar y a crecer y a volar en su imaginación y en todo lo que en la vida les dé. Y también la unidad familiar, porque creo que cuando un niño o las personas leen, tienen algo de qué conversar en casa, tienen algo que contar, algo sobre qué reflexionar, sobre cuál dar su punto de vista, ¿no? Entonces, justamente recién hace poquito encontré un libro que cuando lo vi me encantó y lo hice mío, ¿no? Lo voy a mostrar nada más aquí rapidito. Es un libro que se llama La montaña, La montaña de los libros más alta del mundo, ¿no? Es un libro de Rocío Bonilla, es un libro así, bonito, y mira, en la parte final, luego aquí, bueno, aquí nos va contando, y al final tiene este plegable que es del niño que va haciendo su ruma por el hábito de la lectura, empieza a leer, 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 y empieza a volar. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su inquietud, su curiosidad? Este niño le dice a su mamá que quería volar. Entonces comenzó a hacerse alas de cartón, de plástico, de todo, y obviamente no, pues no es un ser para volar. Y su mamá entonces le empieza a explicar de que esa no es la única forma de volar, que hay otras formas también que uno puede volar. Y dentro de ello, pues, logró ponerle un libro que le agradó en sus manos, y ese lo llevó a otro, y ese a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y él dice al final que él está feliz porque puede volar, ¿no? Con su imaginación, ahora él puede volar. Es bonito, y yo creo que este libro ha llegado recién, hace poco ha llegado a mis manos, entonces creo que es para fortalecer justo esto que ahora estamos hablando, ¿no? El tema de promover la lectura, de ayudar en la lectura, crear esos hábitos de lectura, que son una forma de fortalecer la unión familiar, de que la mesa se convierta en un espacio de diálogo y no en un espacio de aislamiento, en donde cada quien está hipnotizado por el celular y no le presta atención al que está a su lado. Exactamente, exactamente. Así que bueno, ¿no? Muy, muy bonita toda la reflexión, muy bonito todo el concepto y luego obviamente la puesta en práctica de todo tu trabajo. Muchísimas felicitaciones también allí por todo eso que se va logrando en medida de que te vas involucrando y que vas haciendo un trabajo que también, ¿verdad? Aunque uno no hace nada de esto para esperar un reconocimiento, pero sí ese reconocimiento viene justamente abriendo puertas en todo caso. Sí. Claro, o sea, no, este trabajo, en realidad, esto uno no lo hace para ir obteniendo reconocimiento. Si vienen, si vienen y llegan en buena hora, ¿no? Y si no, también, total, yo considero que mientras uno sea feliz haciendo lo que hace, no hay mayor recompensa que eso. ¿No? No hay mayor recompensa que eso. Y claro, siempre haciéndole notar también a las personas de que es una profesión o un oficio, si se quiere decir también de esa manera, y que es como cualquier otro trabajo.
¿no? Que merece el respeto, que merece la atención y que merece también ganarse sus monedas. Exacto, exactamente, exacto. Y yo, bueno, no, pues ha sido todo un gusto en este segmento, trayectorias de un narrador, una idea original de Sandra Freitas de Brasil, tenerte hoy como invitado, Eloy Francisco Ñamoc Romero desde Perú. Ha sido un gusto poder conocerte, poder platicar. Y mira que el tiempo al final se ha sentido corto porque hay muchísimo de qué platicar, pero ha sido todo un gusto platicar. Y bueno, ¿verdad? Te dejo ahí el espacio para despedirte y de mi parte, pues enviarte un muy fuerte abrazo y ha sido todo un placer platicar con vos. A ti también, Iván, muchísimas gracias también por este compartir, por este momento de un poco retroceder en el tiempo, que es enriquecedor también para uno. Nos llena de alegría, creo que cuando vemos nuestro pasado y ver lo que vamos consiguiendo en el tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, Iván, por este momento de compartir. Muchísimas gracias a Sandra, que ha posibilitado, ha posibilitado este espacio para que podamos compartir un poquito de la experiencia y conocer también, en cierta forma, conocer un poquito de nosotros, ¿no? De los narradores. Somos tan seres humanos como cualquier otro, con nuestros altos y bajos, pero aquí estamos, siempre tratando de hacer todo de la mejor manera posible. Muy bien. Un Entonces, abrazo. un gusto, un abrazo, nos vemos muy pronto. Cuídate.